Si eres como yo, seguramente creciste viendo o escuchando historias de una época dorada, una época donde los clubes sudamericanos no solo competían, sino que dominaban el mundo. Piensen en la vieja Copa Intercontinental, era el choque de titanes, el campeón de Europa contra el campeón de Sudamérica, y durante décadas era una batalla muy pareja. Equipos como Peñarol, Boca, River, Nacional, Estudiantes, Independientes levantaban este trofeo con orgullo, demostrando que el talento y la pasión sudamericana podían con cualquiera, ganaban, perdían, pero siempre estaban ahí, de tú a tú con los mejores del continente. Se quedaban por más tiempo haciéndonos soñar con grandes equipos. Pero algo cambió. De repente esa paridad empezó a desaparecer. La balanza se inclinó drásticamente hacia Europa. Hoy ver a un equipo sudamericano ganar el Mundial de Clubes es casi un milagro, sino que imposible. ¿Qué pasó? Hubo un momento, una decisión, una ley que cambió todo el panorama para siempre. Para entenderlo retrocedamos a 1995. Imagina que eres un jugador de fútbol talentoso, llamémosle Juan. Has jugado bien y tu contrato de 3 o 4 años con tu club está a punto de terminar y tú piensas, genial, soy libre para ir a donde quiera, buscar un nuevo reto, un mejor salario o un equipo más grande. Pues antes de la ley Bosman, la realidad era muy diferente y mucho más complicada para ti como jugador. Tu club antes tenía un poder inmenso sobre tu futuro, incluso sin tener un contrato vigente contigo. Esto se conocía como derecho de retención o indemnización por traspaso. En términos sencillos, si otro equipo te quería fichar, ese nuevo equipo tenía que pagarle una buena cantidad de dinero a tu viejo club, aunque tu contrato ya hubiera terminado. Era como si tu ex jefe te cobrara por darte permiso de conseguir un nuevo trabajo. Si el club no recibía esa indemnización, podía simplemente negarse a librarte. Esto te dejaba en una situación terrible, sin jugar, sin cobrar y sin poderte ir a otro equipo. Literalmente tu carrera dependía de que tu club anterior te soltara. Muchos jugadores se quedaban atrapados, forzados a renovar con peores condiciones o a ver cómo su carrera se estancaba. Y por si fuera poco, existían otras limitaciones. Las ligas y competiciones europeas solo permitían un número muy pequeño de jugadores extranjeros en cada equipo. Y lo irónico es que extranjero significaba incluso un futbolista de otro país dentro de la propia Unión Europea. Esto hacía que las oportunidades para los jugadores fueran mucho más escasas. Fue entonces cuando un futbolista belga llamado Jean-Marc Bosman vivió esta pesadilla en carne propia. En 1990 terminó su contrato con el RFC de Bélgica y quiso fichar por el Dunkerque de Francia. El Dunkerque y Bosman ya tenían un acuerdo, pero el Liège exigió una indemnización tan alta que el club francés se negó a pagarla. El resultado, el Liège no lo liberó y el Dunkerque no lo pudo fichar. Bosman se quedó sin poder jugar en ningún equipo y por lo tanto sin ingresos. Estaba atrapado en su propia prisión futbolística. Bosman llevó su caso ante los tribunales europeos, argumentando que las reglas de fútbol violaban las leyes de la Unión Europea sobre la libre circulación de trabajadores. Y después de una larga batalla legal que duró 5 años, Bosman ganó. El 15 de diciembre de 1995, la justicia europea le dio la razón. Esta sentencia, conocida como la Ley Bosman, dictaminó dos cosas fundamentales que cambiaron todo. Libertad total al final del contrato. Ahora, cuando un jugador europeo terminaba su contrato, era realmente libre. Podría irse a cualquier otro equipo de la Unión Europea sin que su nuevo club tuviera que pagar absolutamente nada a su antiguo equipo. Esto le dio al jugador un poder y una independencia nunca antes vistos. Adiós a los límites de extranjeros europeos. Los equipos de la Unión Europea ya no podían limitar el número de jugadores de otras nacionalidades dentro de la misma Unión Europea. Podían fichar a tantos franceses, españoles, alemanes o belgas como ellos quisieran. Pero en cuanto a esto, ¿qué pasó con el fútbol sudamericano y el impacto gigantesco que le dieron estas leyes? Con esta nueva libertad para los jugadores y la eliminación de los cupos de extranjeros europeos, los clubes del viejo continente que ya tenían mucho más dinero por derechos de televisión y patrocinios vieron una oportunidad de oro. Podían atraer a los jóvenes talentos de Sudamérica con salarios y condiciones que los clubes de acá simplemente no podían pagar. Si antes los cracks sudamericanos se quedaban unos años en sus clubes, brillaban en Libertadores, ganaban títulos y recién después saltaban a Europa, con la ley Bosman esto cambió. Ahora se los llevaban cada vez más jóvenes, a veces incluso antes de debutar en primera o de consolidarse en sus propias ligas. La cuna de cracks se convirtió en una especie de fábrica
fábrica que exportaba su materia prima cada vez más temprano. Ahora, imagina a tu equipo favorito sin sus jóvenes promesas y sin sus figuras. Las ligas sudamericanas, aunque siguen produciendo talento, se han convertido en una especie de cantera global. Los equipos no logran retener a sus estrellas el tiempo suficiente para consolidar proyectos ganadores o para competir consistentemente al más alto nivel internacional. Bueno, pero al fin de cuentas, si nos ponemos a pensar, la ley, si bien liberó a los jugadores, también profundizó la desigualdad económica. Los clubes europeos se hicieron exponencialmente más ricos al concentrar el talento y generar más ingresos, mientras que los sudamericanos luchan por mantener su competitividad y a menudo dependen de las ventas de jugadores para subsistir. El Mundial de Clubes es un claro ejemplo de esto. Desde 2012 no ha habido un solo campeón sudamericano. Hoy el fútbol sudamericano sigue siendo una fuente inagotable de pasión, garra y talento puro. Pero la ley Bosman nos dejó una pregunta: ¿podrán alguna vez estos clubes volver a competir de igual a igual con los gigantes europeos, o están condenados a ser la fábrica de talentos de todo el mundo para siempre? Pero bueno, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la ley Bosman fue la ley que destruyó el fútbol sudamericano o simplemente fue una evolución que era necesaria? Nos vemos en el próximo video. Adiós.